Clara Ríos no recordaba con precisión en qué momento exacto la discusión se había vuelto definitiva. Solo sabía que, al levantar la vista y encontrarse con los ojos de Héctor Salgado, algo se había quebrado sin ruido, como un cristal que se rinde por dentro antes de estallar. «No me escuchas», dijo ella, con la voz cansada. «Nunca me escuchas». Héctor apoyó las manos sobre la mesa del comedor. Su gesto era el de siempre, mandíbula tensa, cejas fruncidas, una paciencia fingida que duraba apenas unos segundos. «Te escucho lo suficiente», respondió. «El problema es que siempre quieres más». Clara respiró hondo. Durante años había aprendido a hacerlo antes de hablar, a medir cada palabra para no provocar uno de esos estallidos que terminaban en portazos o silencios prolongados. Esa noche, ya no le importó. «Quiero respeto», dijo. «Quiero que dejes de tratarme como si no valiera nada». Héctor soltó una risa breve, seca. «Respeto», repitió. «¿Por hacer qué? ¿Por quedarte en casa? ¿Por no aportar nada?». Esas palabras cayeron como una bofetada. Clara sintió como algo le ardía en el pecho. Pensó en los años dedicados a ese hogar, en el título de secretaria ejecutiva guardado en un cajón, en las oportunidades que había dejado pasar para sostener una vida que nunca fue compartida del todo. «Yo elegí estar aquí por nosotros», dijo. «Por ti». «Nadie te obligó», replicó él. «Si no te gusta, la puerta está ahí». Hubo un silencio espeso. Clara miró alrededor, la sala ordenada, las fotos enmarcadas, los muebles elegidos con cuidado. Todo parecía ajeno, como si perteneciera a otra mujer. «Tal vez tengas razón», dijo finalmente. «Tal vez ya no pertenezco aquí». Fue al dormitorio y sacó una maleta mediana. No empacó demasiado. Algo de ropa, documentos, el título universitario que encontró doblado en una carpeta. Al tocarlo, sus manos temblaron. Héctor la observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados. «¿De verdad te vas?», preguntó, sin emoción. «Sí. No vuelvas cuando te des cuenta de que afuera no te espera nada». Clara levantó la cabeza. «Prefiero enfrentarme a eso que seguir desapareciendo aquí». Caminó hacia la puerta. Durante un segundo esperó que él dijera algo más, que intentara detenerla, que mostrara una grieta en su dureza. No ocurrió. «Adiós, Clara», dijo Héctor. «Para siempre». Ella salió. Escuchó cómo él cerraba la puerta con calma, sin violencia, como quien termina una tarea doméstica. El clic de la cerradura resonó en el pasillo vacío del edificio. Bajó las escaleras con la maleta arrastrando un poco. Al llegar a la calle, el aire nocturno le golpeó el rostro. Sintió miedo, un miedo profundo y nuevo, mezclado con una extraña sensación de alivio. «Ahora empieza todo», murmuró. Los primeros días fueron duros. Se alojó en el pequeño departamento de su amiga Laura, quien la recibió con un abrazo largo. «Puedes quedarte el tiempo que necesites», le dijo. «Ya verás cómo sales adelante». Clara comenzó a enviar currículums. Uno tras otro. Las respuestas, cuando llegaban, eran corteses y frías. «Buscamos candidatos con experiencia comprobable. Lamentamos informarle». Sin cartas de recomendación, sin historial laboral reciente, su título parecía un papel sin peso. Algunas noches lloraba en silencio, sintiendo que Héctor tenía razón. Otras, se obligaba a levantarse temprano y seguir intentando. «No me fui para rendirme», se repetía frente al espejo. Una mañana recibió una llamada distinta. «Buenos días, ¿hablo con Clara Ríos?», preguntó una voz femenina. «Somos de Servicios Administrativos Molina. Vimos su currículum. El puesto es básico y el salario modesto. ¿Le interesa venir a entrevista?». «Sí», respondió Clara, sin dudar. «Claro que sí». La oficina era pequeña, con escritorios antiguos y computadoras lentas. El gerente, don Ernesto Molina,
la observó con atención durante la entrevista. No tiene experiencia reciente, dijo. Eso juega en su contra. Clara sostuvo su mirada. No tengo experiencia laboral reciente, corrigió. Tengo disciplina, organización y muchas ganas de demostrar lo que sé hacer. Don Ernesto sonrió apenas. Empieza el lunes, dijo. Veremos de qué está hecha. El primer día llegó antes que todos. Ordenó archivos, corrigió errores, propuso mejoras sencillas. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque sabía hacerlo. Esa noche, al regresar al pequeño cuarto donde dormía, Clara se sentó en la cama con el título en las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no lo vio como un recuerdo inútil, sino como una promesa. Mientras tanto, en el antiguo departamento, Héctor se sirvió un trago. Miró la puerta cerrada y encendió el televisor. No pensó en Clara. O eso se dijo. La puerta se había cerrado con tranquilidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al hacerlo, se habían abierto caminos irreversibles. Clara Ríos descubrió muy pronto que empezar desde cero no tenía nada de romántico. El primer mes en servicios administrativos Molina fue una sucesión de madrugadas, trayectos largos en transporte público y un cansancio que se le acumulaba en los hombros como una carga invisible. Aún así, cada mañana se levantaba con una determinación nueva, una que no había conocido cuando su vida giraba alrededor de Héctor. Llegaba siempre antes que todos. Encendía las luces, organizaba la agenda del día y revisaba correos que nadie más parecía querer leer con atención. Don Ernesto Molina la observaba desde su oficina, sin decir demasiado. No tiene que quedarse después de su horario, le advirtió una tarde. Aquí nadie lo hace. Clara levantó la vista del monitor. Lo sé, señor Molina, respondió. Termino esto y me voy. No era del todo cierto. Muchas veces se quedaba un poco más. No por obligación, sino por una necesidad interna de demostrar, incluso a sí misma, que había tomado la decisión correcta al irse de casa. Al principio, algunos compañeros la miraban con recelo. Marta, la encargada de facturación, fue la primera en hablarle sin frialdad. No te voy a mentir, le dijo un día, mientras compartían un café. Pensé que durarías poco. Aquí el trabajo es pesado y el sueldo no ayuda. Yo también lo pensé, admitió Clara. Pero no tengo opción de rendirme. Marta sonrió con una mezcla de simpatía y respeto. Entonces encajarás bien. Clara comenzó a detectar errores en los procesos administrativos. Nada espectacular, solo detalles, archivos duplicados, facturas mal registradas, proveedores mal clasificados. Preparó un informe sencillo y pidió hablar con don Ernesto. No suelo recibir sugerencias de secretarias nuevas, dijo él, revisando el documento. ¿Estás segura de esto? Completamente, respondió ella. Si se ajusta, ahorraremos tiempo y dinero. Don Ernesto guardó silencio durante unos segundos. Hágalo, dijo al fin. Pero si algo sale mal, será su responsabilidad. Clara asintió. Aquella palabra, responsabilidad, no la asustaba. Había cargado con demasiadas sin reconocimiento alguno. Los cambios funcionaron. El ambiente se volvió menos caótico, las entregas más puntuales. Don Ernesto comenzó a delegarle tareas que antes resolvía él mismo. Confío en su criterio, le dijo una mañana. No es algo que diga a menudo. Esa noche, al llegar al departamento de Laura, Clara se dejó caer en el sofá. Estoy agotada, confesó, pero siento que por fin hago algo que importa. Eso se te nota, respondió su amiga. Caminas distinto. Mientras Clara construía lentamente una nueva versión de sí misma, Héctor transitaba por una serie de trabajos breves y mal pagados. En ninguno permanecía demasiado tiempo. Discutía con supervisores, se impacientaba con compañeros, culpaba a otros de sus errores. La gente es incompetente, decía a quien quisiera escucharlo.
Yo merezco algo mejor. Una noche, al volver a un departamento desordenado y silencioso, pensó fugazmente en Clara. Recordó cómo ella se encargaba de todo sin pedir nada a cambio. Sacudió la cabeza con fastidio. Mejor así, murmuró. No necesito a nadie. Clara, en cambio, empezaba a entender lo que significaba necesitarse a sí misma. Con su primer pequeño aumento de sueldo, alquiló un cuarto propio. Era estrecho, con una ventana que daba a una calle ruidosa, pero era suyo. Colocó el título universitario en un marco sencillo y lo colgó en la pared. No te voy a esconder más, le dijo en voz baja. En la oficina, su nombre comenzó a mencionarse en conversaciones que antes no la incluían. Pregúntale a Clara. Clara sabrá cómo resolverlo. Un día, don Ernesto la llamó a su despacho. He decidido ascenderla a asistente administrativa senior, anunció. No es un gran puesto, pero es un paso. Clara sintió un nudo en la garganta. Gracias por la oportunidad, dijo. No le voy a fallar. Ya lo sé, respondió él. Por eso confío en usted. Esa noche, Clara caminó sola por la ciudad. Observó a la gente, las luces, el movimiento constante. Pensó en la mujer que había salido con una maleta meses atrás, temblando de miedo frente a una puerta cerrada. Si pudiera verte ahora, susurró, no te reconocerías. No todo era sencillo. Había días de inseguridad, noches en las que el cansancio la hacía dudar. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de ella permanecía firme. Héctor, mientras tanto, cambiaba de pareja con la misma rapidez con la que cambiaba de empleo. Ninguna relación duraba demasiado. Eres demasiado intenso, le dijo una mujer antes de irse. Todo tiene que ser a tu manera. Él respondió con sarcasmo, como siempre, sin admitir la verdad que se repetía frente a él una y otra vez. El tiempo avanzó. Para Clara, cada día era una lección nueva. No solo aprendía de administración, sino de liderazgo, de paciencia, de confianza. Una tarde, al cerrar la oficina, don Ernesto se detuvo junto a ella. Clara, dijo, no todos saben empezar desde abajo sin amargarse. Usted sí. Ella sonrió, consciente de que aquel reconocimiento valía más que cualquier aumento. Mientras apagaba las luces, pensó que su historia apenas comenzaba. Y esta vez, no necesitaba que nadie le abriera la puerta. El ascenso de Clara Ríos no fue inmediato ni sencillo. Después de convertirse en asistente administrativa senior, su carga de trabajo se duplicó. Ahora no solo organizaba agendas y documentos, también mediaba conflictos, anticipaba problemas y proponía soluciones antes de que alguien más notara que existían. ¿Cómo haces para recordar todo?, le preguntó Marta una tarde, mientras revisaban un informe urgente. Clara sonrió con cansancio. Años de práctica invisible, respondió. Solo que ahora se nota. Don Ernesto comenzó a llevarla a reuniones con proveedores y clientes. Al principio, Clara se sentaba en silencio, observando, tomando notas mentales de cada gesto y cada palabra. Con el tiempo, empezó a intervenir. Si ajustamos el plazo de entrega, sugirió en una ocasión, el costo final se reduce sin afectar la calidad. El proveedor la miró con sorpresa. Don Ernesto asintió, satisfecho. Exactamente lo que pensaba, dijo, dándole crédito sin reservas. Ese gesto fue decisivo. Clara comprendió que ya no estaba allí solo para obedecer, sino para influir. Con los años, Servicios Administrativos Molina creció. Se fusionó con otra empresa y amplió operaciones. Don Ernesto envejecía, y cada vez delegaba más funciones en ella. Quiero que seas mi mano derecha, le dijo una mañana. No confío en nadie más como confío en ti. Clara sintió un orgullo sereno, distinto al entusiasmo inicial. Era un orgullo construido con noches sin dormir, decisiones difíciles y una disciplina que ya formaba parte de su carácter. No lo defraudaré, respondió. Mientras tanto,
Héctor Salgado seguía atrapado en el mismo círculo. Cambiaba de empleo con la misma facilidad con la que perdía la paciencia. En una fábrica, duró 3 meses. En una tienda, apenas semanas. No aguanto que me den órdenes, se quejó una noche. Todos creen saber más que yo. Tal vez algunos sí, le respondió una pareja ocasional. No siempre tienes la razón. Héctor reaccionó con un estallido que terminó la relación esa misma noche. Siempre se van, gruñó, solo en su departamento. Todas iguales. No se dio cuenta de que el denominador común era él. Clara, en cambio, comenzaba a recibir ofertas externas. Empresas más grandes se interesaban por su perfil. Ella escuchaba, evaluaba, sin prisa. No tengo urgencia, le dijo a un reclutador. Busco un lugar donde pueda crecer, no solo ganar más. Finalmente, aceptó una propuesta de una compañía nacional con proyección internacional. El día que presentó su renuncia, don Ernesto la miró largo rato. Sabía que este momento llegaría, dijo. Me alegra y me entristece a la vez. Nada de lo que soy ahora existiría sin usted, respondió Clara. Eso no cambia. Se despidieron con un apretón de manos que sellaba años de confianza. La nueva empresa era exigente. Reuniones extensas, decisiones estratégicas, presión constante. Clara se adaptó con rapidez. Su nombre comenzó a circular en los niveles altos. Tiene una capacidad poco común, comentó un director. Observa, analiza y actúa sin ruido. Fue ascendida varias veces. Cambió de ciudad. Amplió su red profesional. Aprendió a liderar sin imponerse, a corregir sin humillar. Un día, el CEO la llamó a su oficina. Clara, dijo, necesito a alguien que piense conmigo, no que me diga que sí a todo. Ella sostuvo su mirada. Entonces soy la persona correcta. Desde ese momento, se convirtió en su mano derecha. Viajaba, negociaba, representaba a la empresa en escenarios internacionales. Cada paso estaba sustentado en su preparación y en una ética de trabajo inquebrantable. En una de esas noches de hotel, sola frente a la ventana de una ciudad extranjera, Clara pensó en Héctor. No con rencor, tampoco con nostalgia. Solo como quien recuerda un capítulo cerrado. Nunca imaginaste esto, susurró. Héctor, por su parte, había tocado fondo. Después de un altercado en su último empleo, nadie quiso contratarlo para puestos de atención o supervisión. Su carácter era conocido. Solo tenemos vacantes nocturnas de vigilancia, le dijo un reclutador. Trabajo solitario. Poco contacto con gente. Héctor aceptó sin opciones. Vestido con un uniforme que le quedaba grande, pasaba las noches caminando por pasillos vacíos, escuchando el eco de sus propios pasos. A veces miraba su reflejo en las ventanas oscuras y apenas se reconocía. Esto no puede ser todo, murmuraba. El tiempo siguió su curso, implacable. Clara consolidaba su posición, mientras Héctor se estancaba en una rutina silenciosa y amarga. Dos trayectorias nacidas de una misma puerta cerrada avanzaban ahora en direcciones opuestas, destinadas a cruzarse otra vez, aunque ninguno de los dos sabía aún cómo ni cuándo. El edificio donde trabajaba Héctor Salgado era moderno por fuera y desolado por dentro cuando caía la noche. Vidrio, acero y pasillos interminables que, después de las 10, se convertían en un eco de pasos y luces frías. El turno nocturno le había parecido, al principio, una humillación, luego, una condena silenciosa. Mientras paguen, se dijo el primer día, ajustándose el uniforme, todo sirve. No servía. O al menos, no como él esperaba. Las horas avanzaban lentas. Héctor recorría los pisos con una linterna que casi no necesitaba. Se detenía frente a las ventanas y miraba la ciudad iluminada, pensando en cómo había llegado hasta allí. Nunca aceptaba del todo su responsabilidad. La gente siempre conspira, murmuraba. Nadie soporta a quien dice la verdad.
A veces, los supervisores del día dejaban instrucciones pegadas en el tablero. Revisar accesos cada 2 horas. Reportar cualquier anomalía. Héctor cumplía lo justo. No había nadie a quien impresionar. Una madrugada, mientras calentaba café en el pequeño cuarto de seguridad, escuchó a 2 guardias del turno matutino hablar. Mañana hay una reunión grande, dijo uno. Viene gente importante de una empresa internacional. ¿Otra? Respondió el otro. Este edificio ya parece centro de convenciones. Héctor no prestó mayor atención. Para él, todas las reuniones eran iguales, trajes, discursos, promesas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Clara Ríos revisaba su agenda con precisión milimétrica. El CEO había sido claro, aquella reunión definiría una alianza estratégica clave. Necesito que todo funcione sin margen de error, le dijo. Confío en ti. Así será, respondió Clara. Llegaré antes para preparar los sistemas. Había aprendido que la anticipación era una forma de poder. El día previo al viaje, Clara se miró al espejo del hotel. El reflejo le devolvió una mujer segura, sobria, con una serenidad que no dependía de la aprobación ajena. Pensó fugazmente en su pasado, en la casa que había dejado, en la puerta cerrada. Fue necesario, dijo en voz baja. Héctor, esa misma noche, terminó su turno con la espalda rígida y la cabeza pesada. Marcó su salida en el reloj checador y caminó hacia el vestíbulo. El edificio aún dormía. Hasta mañana, le dijo un compañero. Sí, respondió Héctor, sin mirarlo. Al salir, se detuvo frente al cristal principal. Su reflejo le devolvió un rostro envejecido antes de tiempo, surcado por arrugas que no recordaba haber ganado. Apartó la vista con fastidio. No eres esto, se dijo. Solo es temporal. No sabía cuánto duraría lo temporal. Clara llegó a la ciudad al amanecer. El edificio de la reunión le pareció imponente, aunque impersonal. Entró con una carpeta en una mano y su computadora en la otra. Buenos días, saludó al guardia de recepción. Vengo a preparar la sala de conferencias. Pase, respondió él. El personal aún no llega. Subió al piso indicado. Conectó cables, probó pantallas, revisó presentaciones. Todo debía estar impecable. Mientras ajustaba el proyector, escuchó pasos detrás de ella. Disculpe, dijo una voz masculina. El acceso a esta sala es restringido a esta hora. Clara se giró con naturalidad. Tengo autorización, respondió. Soy parte del equipo expositor. Héctor se quedó inmóvil. La reconoció al instante. No por el rostro exacto, que había cambiado, sino por la forma de sostenerse, por la mirada firme. Claro, dijo, recomponiéndose. Disculpe. Ella asintió y volvió a lo suyo. No hubo un segundo de duda en su expresión. Para Clara, aquel hombre era solo un guardia más. Héctor, en cambio, sintió un golpe seco en el pecho. La observó unos segundos, el traje elegante, los gestos seguros, la manera en que dominaba el espacio. No era la mujer que había cerrado la puerta años atrás. Clara, dijo, sin pensar. Ella levantó la vista, sorprendida. Sí. Soy yo, añadió él. Héctor. Clara lo miró con atención, como si buscara en su memoria un archivo antiguo. Tardó unos segundos en reconocerlo. Héctor, repitió. No te había reconocido. Es comprensible, respondió él, con una sonrisa cargada de ironía. He cambiado. Todos cambiamos, dijo ella, con cortesía distante. ¿Trabajas aquí? Sí, contestó. Seguridad. Hubo un silencio incómodo. Héctor intentó recuperar terreno. Veo que te ha ido bien, añadió. Siempre supe que tenías ambición. Clara cerró su computadora con calma.
No era ambición, corrigió. Era necesidad de ser yo. ¿Y ahora vienes a presumirlo?, preguntó él, con sarcasmo. Ella lo miró sin alterarse. No, dijo. Vengo a trabajar. Como siempre. Héctor apretó los labios. El desprecio le brotó como un reflejo aprendido. Al final, todos servimos a alguien, dijo. Solo cambian los uniformes. Clara sostuvo su mirada unos segundos más. El mío lo elegí yo, respondió. Eso marca la diferencia. Se escucharon voces en el pasillo. El resto del equipo comenzaba a llegar. Clara tomó su carpeta. Que tengas buen día, Héctor, dijo, con una serenidad que dolía más que cualquier reproche. Él no respondió. La vio alejarse, sintiendo como el edificio, con todo su vidrio y su acero, se le venía encima. La noche anterior había sido larga. El día que comenzaba lo sería aún más. Y el verdadero final todavía no estaba escrito. La sala de conferencias se llenó poco a poco. Ejecutivos, asistentes, traductores. Voces medidas, apretones de manos, sonrisas ensayadas. Clara Ríos permanecía de pie junto a la pantalla principal, revisando por última vez los gráficos y la conexión remota. Todo estaba listo. 5 minutos, le avisó el CEO, acercándose. ¿Algo más? Nada, respondió Clara. Podemos empezar cuando guste. Él asintió con confianza. Para muchos, Clara era solo una ejecutiva eficiente. Para él, era el punto de equilibrio de decisiones complejas. En el pasillo exterior, Héctor Salgado observaba desde su puesto. Tenía órdenes de permanecer allí durante toda la reunión. Nadie le prestaba atención. Era parte del mobiliario nocturno que se prolongaba por la mañana. La exposición comenzó. Clara habló con claridad, sin estridencias. Cada palabra estaba colocada con precisión. Explicó cifras, riesgos, oportunidades. Respondió preguntas difíciles sin perder la calma. Su planteamiento es sólido, comentó uno de los directivos visitantes. ¿Cuánto tiempo lleva en este rol? El necesario para entender que nada se improvisa, respondió Clara. Todo se construye. El CEO sonrió. Desde la puerta entreabierta, Héctor escuchaba fragmentos. Reconocía la seguridad en su voz. Esa seguridad que, años atrás, había confundido con silencio sumiso. Siempre fuiste así, pensó. Yo no quise verlo. La reunión terminó con aplausos discretos y acuerdos firmados. La alianza quedó sellada. El ambiente se relajó. Algunos se retiraron. Otros intercambiaron tarjetas. Clara salió de la sala con paso firme. Al verla, Héctor dio un paso al frente sin saber bien por qué. Clara, dijo. ¿Puedo hablar contigo un momento? Ella se detuvo. Miró su reloj. Luego, lo miró a él. Un momento, respondió. Se apartaron unos pasos, junto a una pared de vidrio desde donde se veía la ciudad. No esperaba volver a verte así, comenzó Héctor. No esperaba verte en absoluto. La vida no suele avisar, dijo ella. Héctor tragó saliva. ¿Te fue bien?, añadió. Supongo que eso querías. Clara negó con suavidad. No, corrigió. Quería dejar de sentirme pequeña. Él esbozó una sonrisa torcida. Siempre exageraste. Ella lo miró con una serenidad que no admitía discusión. Eso es lo que creías, respondió. Y durante mucho tiempo, yo también. Héctor apoyó la espalda en el vidrio. Cuando te fuiste, dijo, pensé que volverías. Que te cansarías. Yo también lo pensé, admitió Clara. Los primeros días. Y mírate ahora, continuó él, con un tono en el que se mezclaban sarcasmo y amargura. Ejecutiva,
importante, rodeada de gente que te aplaude. No me aplauden, replicó ella. Confían en mí. Es distinto. Héctor guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta inmediata. Yo no tuve esa suerte, dijo al fin. Todo me salió mal. Clara sostuvo su mirada. No fue suerte, Héctor. Él frunció el ceño. ¿Ah, no? No, dijo ella. Fue trabajo. Y fue entender que nadie iba a salvarme. Héctor soltó una risa breve. Siempre tan correcta. Siempre tan responsable, corrigió ella. Incluso de mis errores. Él la miró con dureza. ¿Viniste a restregarme lo que perdiste conmigo? Clara negó. No vine por ti, respondió. Y no me quedé pensando en lo que perdiste. Pensé en lo que yo podía ganar sin miedo. Héctor sintió que esas palabras le atravesaban una zona que había mantenido cerrada durante años. Yo cerré esa puerta, dijo. Con toda tranquilidad. Lo recuerdo, respondió Clara. Y te lo agradezco. Él la miró, desconcertado. ¿Agradecer? Sí, afirmó. Si no lo hubieras hecho, quizá nunca me habría ido. A veces, la calma con la que alguien te deja es el empujón que necesitas. Héctor bajó la mirada. Nunca quise que llegaras tan lejos, confesó. Supongo que eso dice más de mí que de ti. Clara respiró hondo. No había rencor en su gesto, solo una claridad definitiva. Yo tampoco quería llegar lejos, dijo. Quería llegar entera. Se escuchó la voz del CEO llamándola desde el fondo del pasillo. Clara, nos vamos. Ella asintió. Debo irme, dijo. Fue inesperado verte. Sí, respondió Héctor. Lo fue. Hubo un silencio breve. Héctor habló una vez más. Si pudiera volver atrás. Clara lo interrumpió con suavidad. No hace falta, dijo. Cada quien vive con las puertas que cerró. Lo miró una última vez. No con lástima. No con orgullo. Con una distancia serena que ya no dolía. Cuídate, Héctor. Ella se alejó sin volver la vista atrás. Héctor permaneció allí, solo, observando cómo el reflejo de Clara se perdía entre el vidrio y la luz. Comprendió, demasiado tarde, que no todos los adioses se gritan. Algunos se pronuncian en silencio y duran para siempre. Esa noche, al iniciar su turno, Héctor caminó por los pasillos vacíos con pasos más lentos. Por primera vez, no culpó a nadie más. La puerta que había cerrado con tanta tranquilidad seguía cerrada. Y esta vez, no había a quien llamar. Clara, desde el auto que la llevaba al aeropuerto, miró la ciudad alejarse. No sintió triunfo, ni revancha. Solo una paz profunda. Había aprendido a sostenerse. Y eso nadie podría quitárselo. Dale like y suscríbete al canal, para subir más contenido. Gracias.